Entonces, continuemos, ¿no? Te propongo un mecanismo, Jorge. Sí, Tú tienes los documentos que has enviado a la superintendencia principalmente, ¿no es cierto? Y te pido que que me mandes a mí por correo electrónico para poder revisarlos con más tranquilidad claro, y tener una idea. Y luego conversamos contigo o si quieres hacer una reunión en Zoom, la hacemos también, pero primero empapémonos de estos papeles que tú has preparado. También me gustaría claro. conocer cuál gestión estuviste realizando y si es que realizaste efectivamente alguna o en qué términos estaba conversando con Fernando Gándara en la misma línea que está él actuando, porque sería importante ver qué es lo que ellos también están pensando. Me dijiste que ya tú estabas coordinando las actividades con él, de modo que me gustaría también conocer qué es lo que podemos hacer ahí. Claro. Bueno, los documentos nos podríamos reunir el día sábado para entregarte copias de todos los documentos para efectos de que puedas revisar. Que es mejor entregar, que es mejor que revisar en la página web. Y el, No, Jorge, perdóname una pequeña aclaración. ¿Están ya en la página web de la asociación? Si es que fuera sí, así, no necesito que completo. me mandes porque yo me entro a la página y los abro, no hay problema. No, tampoco Están, necesito están, físicamente. Sí. Sí. están ahí completos todos los documentos que hemos hecho, incluido la normatividad, la sentencia, los acuerdos de la superintendencia de bancos, todos los acuerdos de la superintendencia de bancos. Y también el acuerdo de la, de la superintendencia. Las respuestas también están ahí, las respuestas que hemos recibido de la superintendencia, de la coordinación de los fondos complementarios previsionales cerrados y entonces un documento que es bien interesante porque le mandamos a digamos, le mandamos al presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y le enviamos también al delegado del presidente de la Junta, que es el que administra, o sea, el presidente de la Junta es el ministro de Finanzas y el delegado del presidente de la Junta es el viceministro, o sí, el viceministro, el que es delegado ahí del presidente de la Junta. Y no nos contestaron. Tuvimos una reunión con un asesor que es el que manejaba este asunto y no llegó a enviar ninguna comunicación. La superintendencia de bancos nos respondió, pero también se lavó las manos, ¿no? Se lavó las manos, ¿no? Y tengo la comunicación que me envió la superintendencia de bancos. Está también publicado en la página web. Está publicado también la respuesta de la coordinadora de los fondos provisionales complementarios cerrados, porque ella es la que maneja todos los fondos. No maneja el gerente del BIES, sino maneja la coordinadora de los fondos complementarios previsionales cerrados. También se lavó las manos, casi no dice nada. Y en la Contraloría, la abogada
dijo que ellos no tienen ninguna participación en los fondos y que más bien era el fondo de jubilación el responsable. Entonces, a la Contraloría le pedimos que tiene que reconocernos nuestras jubilaciones que fueron suspendidas. Y a los fondos, digamos, a la Superintendencia de Bancos y al BIES y a los otros, les solicitamos que revean todos esos acuerdos que habían emitido, porque ellos tienen que reconocer de que todos esos acuerdos fueron, desde el punto de vista de la inconstitucionalidad, esos acuerdos ellos le mantienen como vigentes. Entonces, para la constitución, organización, funcionamiento y hasta clausura de los fondos complementarios previsionales cerrados, ellos emitieron esos acuerdos y así se han mantenido durante todo este tiempo, desde el año 2013 que empezaron los acuerdos hasta esta fecha. Segundo, también es inconstitucional el reparto en cuentas individuales. Eso también es inconstitucional. Entonces, por eso es que nosotros no le hemos dado mucha importancia al fondo, pero sí al contralor, porque el contralor es nuestro patrono. Entonces, a él le hemos mandado este asunto. Y la respuesta de la procuradora, de la directora nacional jurídica, ella nos dice que nosotros no tenemos derecho. Lo que dice es que la Contraloría no tiene ese derecho porque ellos cumplen con lo que la ley ordena. Pero nosotros le hemos aclarado perfectamente que nuestro patrono es la Contraloría y que el fondo de jubilación de la Contraloría fue creado por un acuerdo de la Contraloría General del Estado. Y eso funcionó hasta el año 2015, cuando pasó y se presentó todo este problema gravísimo de quitarnos primeramente nuestras jubilaciones, segundo, repartir en cuentas individuales, tercero, quitarnos nuestras cuentas. Además de eso, nos retiraron, nos confiscaron, podríamos llamar. O sea, todo fue una serie de arbitrariedades. Entonces, eso lo hemos denunciado. Ahora bien, eso es nuestra acción administrativa que hemos hecho, ¿no? Y los documentos están en la página web. Ahora, había la idea de que se interponga un juicio contencioso administrativo previo al reclamo digamos, al cumplimiento de la inconstitucionalidad del decreto. Pero eso no hemos hablado, ¿no? ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Jorge, te vuelvo a insistir en el tema y yo creo que no vale la pena seguir conversando más por una razón muy sencilla. No tenemos los elementos de juicio que tú has manejado. Por ejemplo, lo que tú nos dices, que has creído que era conveniente dirigirse al Contralor porque el Contralor o la Contraloría era la entidad que manejaba el fondo. Muy bien, eso está muy bien, pero lo que ocurre es que el fondo adquirió un tipo de independencia cuando hubo el decreto que hizo la separación cuando hizo la separación de las cosas. De modo que tendríamos que examinar escalonadamente, fíjate. Inclusive, ves, ahora tendríamos que examinar los pasos diferentes que se han dado.
a ver, o sea, la historia del fondo y cuál es la realidad actual del fondo. Por consecuencia, si te dirigiste a la Contraloría exigiendo el pago de unas pensiones que tenía un fondo que es independiente actualmente de la Contraloría, ellos tenían que haberte contestado que no tienen ya sentido, pues, que no hay sentido. Pero, Jorge, insisto un poco, por favor, danos un par de días, unos 3 días, como para examinar los documentos que has presentado y volvamos a reunirnos o conversemos directamente contigo para ver qué podemos hacer, porque sería un absurdo que teniendo una sentencia de inconstitucionalidad, iniciemos un juicio contencioso administrativo para reclamar un derecho que ya está consagrado. Entonces, por ahí tenemos que buscar el mecanismo que es el apropiado, pero tenemos que estudiarlo. No podemos pronunciarnos directamente y francamente, sería una torpeza de nuestra parte decir hagamos tal cosa en este momento. Eso es, Jorge, te pido que hagamos y procedamos de esta manera. Gracias. Gracias, Néstor. De acuerdo, doctor Arboleda. De acuerdo. Sandra, ¿usted también está de acuerdo con este asunto? ¿Tiene alguna opinión con el asunto del juicio contencioso administrativo? Pero póngale su audio. Ahí, su audio. Ahí. Ahí está. ¿Me escucha ahí? Sí, ahí está ya. Está bien. Sí, yo también comparto lo mismo que el colega, porque hay que saber, hay que examinar bien, porque no se puede también uno abocarse y hacer cosas que después mañana no vaya a declarar alguna nulidad o alguna cosa dentro del proceso que iniciemos, ¿no? De lo que fuese que vayamos a plantear. Entonces sí es importante analizar paso por paso para no equivocarnos y hacer algo que podamos ganar. Gracias. Bien. Señores, yo tengo una inquietud nada más, es que me pueden ustedes ayudar. ¿Me escucharon? Sí. ¿Me escucharon? Sí. Va dirigida a Néstor Arboleda. Yo escuché, y en esto quiero aclaración, me dicen que esta inconstitucionalidad no tiene carácter retroactivo. Si no tiene carácter retroactivo, ya no tendría caso todo lo que estamos atravesando, no solamente el fondo de jubilación de la Contraloría, sino todos los fondos que fueron manejados por ese tipo de pronunciamientos que dieron tanto la Superintendencia de Bancos como el BIES y la Junta de Regulación Económica. Entonces, si no tiene carácter retroactivo, mal estaríamos nosotros en buscar otro mecanismo que nos ayude a conseguir algo como efecto de esa inconstitucionalidad. Efectivamente, estoy de acuerdo con lo que usted sostiene. El problema es el siguiente, justamente lo que estamos tratando de dilucidar, es qué acción tomamos para reivindicar a nuestro favor el funcionamiento del fondo y para poder reclamar el pago de nuestras pensiones. Declarada la inconstitucionalidad de una norma por las razones que la Corte Constitucional ha establecido. Ahora nos toca a nosotros ver, pues, qué acciones jurisdiccionales en lo constitucional, qué acciones judiciales ordinarias podríamos iniciar, o inclusive con lo que Jorge ya ha realizado o ha iniciado, qué acciones de carácter político tenemos que hacer para que pueda hacerse efectiva la reivindicación de nuestros derechos a partir de la sentencia constitucional. Pues. Pero eso es lo que tenemos que resolver, pues es lo que tenemos que decidir. Tenemos que pensar a ver qué hacemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí está el problema. Jorge, muy inteligentemente, ha adelantado unos pasos en el campo administrativo. Claro, eso sí, todo eso sí. Pero obviamente es posible que Jorge lo haya hecho en forma intuitiva,
pero no a lo mejor con todos los elementos de juicio para proponer un reclamo concreto ante el organismo que corresponda. Entonces, aquí habría una pequeña dificultad, que es en qué momento y ante quién se tiene que proponer y cómo se tiene que proponer la acción que corresponda, que es lo que no tenemos en este momento claro. Así está bien. Eso es. Gracias. Ya, Néstor, está perfecto Gracias. aclarando este asunto. Y yo te agradezco muchísimo y le agradezco también a Sandra esta apertura que hemos tenido. Yo creo que va a haber necesidad de hacer unas 2 o 3 reuniones más, así con poca gente para efectos de poder tener tiempo suficiente para revisar y aclarar estos asuntos. Ahora en épocas de pandemia es tan difícil el hacer reuniones presenciales. Es gravísimo. Y nosotros también como personas adultas mayores somos vulnerables a cualquier asunto. Entonces, tenemos que continuarles con este tipo de sesiones. Les agradezco mucho, Néstor y Sandra, y también Tito y Patricia, que son nuestros colaboradores en el directorio, para efectos de poder tener claro el asunto y poder encaminar de mejor manera esta acción, que estamos nosotros muy preocupados porque primeramente el tiempo corre y tenemos que aprovechar. Segundo, no tenemos un abogado para la acción judicial que tendremos que emprender, o acción constitucional. No tenemos abogado. El abogado en lo que nos acompañó fue en la acción administrativa exclusivamente. Pero entiendo que hizo bien las cosas. Entonces, tenemos que ver cómo encaminamos este asunto, y necesitamos también un abogado, y le agradezco a Néstor, porque Néstor nos ha colaborado también en el juicio que se inició hace 5 años, y hemos estado con Néstor en perfecta comunicación. Entonces, de paso, también le propondríamos de que él tome a cargo este asunto, pero claro, primeramente que revise los documentos para ver cómo nos organizamos de mejor manera. Gracias. Gracias, Sandra. Usted es muy amable también por habernos acompañado. Gracias. Gracias, Tito. Gracias, Sandra, y gracias a todos por haber dado sus opiniones en esta encrucijada que nos encontramos. Pero yo pienso que lo que ha encaminado Jorge Yepes está muy bien. Lo que faltaría un poco más es poner un poco de acción para que se dé ya la orden a la Contraloría para que procedan a los pagos. Ese es mi criterio. Ustedes verán. Eso es todo. Pero gracias a ustedes también por hacernos ver algo un poquito más allá de lo que teníamos nosotros en mente. Muchas gracias, abogados. Gracias, doctora, y gracias, doctor Arboleda. Gracias. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Pati. Que esté bien. Lástima que no se puso el video para poder verle de mejor. No, lo que pasa.